Es bueno que se despierten estos pueblos hermanos, Ayaque, Tarnique, Coayuda también, ¿verdad? No, Tepecoyo, Comasagua, como despertar, es decir, tan lindo este lugar, estamos en la raíz de nuestra historia, ¿no? La costa del Bálsamo, la zona del Bálsamo. A mí me interesa bastante la historia. Quiero decir que yo era poeta desde pequeñito, ¿no? Desde cuarto grado ya escribía poemas, me castigaba porque escribía poemas, porque también me gustaba la matemática y el profesor me quería mucho. Era compadre de mi mamá, entonces me cuidaba, y cuando me encontraba poemas, no eran poemas míos, sino que yo los copiaba. Apenas yo tenía acceso a copiar en un periódico, ¿no? Copiaba de los periódicos, no tenía ni libros de poesía, ¿no? Era un hogar muy humilde el mío, pero los periódicos entonces yo los copiaba. Voy a ver, disculpe que desde el COVID no uso reloj. Ya me cuesta usar reloj. Entonces, me recuerdo que él me dijo, mira abusivo, porque es una palabra preferida en esas épocas, ¿no? Para la maestra ya. Mira abusivo, si te vuelve a encontrar un poema en tu cuaderno, tenés que pelear con el más fuerte, delgado, que le llamábamos el matón, imagínate. Yo escribí un libro que se llama Siglo de Oro, que está en inglés también. No sé si aquí lo Sí, ahí está. Ahí cuento yo cómo le gané a... Claro, yo me invento, porque en la novela no tiene que inventar. Le hice la llave del Conde Poma. La llave del Conde Poma es una llave que llama, ¿vale? Pero yo no sé de dónde oí ese nombre, el Conde Poma. Yo oía Poma, imagínate, de cuando tenía en cuarto grado, Poma. Y lo hice en la novela tentativa de la llave del Conde Poma, y allí me frieron unos amigos, la llave del Conde Poma, porque es un poco chabacana la llave, y digo yo que por eso le gané. La cosa es que no me ganó, quizás fue empatado, no sé. Pero mis hijos me decían que en esa novela tuya del Siglo de Oro de niño, es como Superman, siempre gana. Y así gané a los 20 años 2 premios nacionales, y todos creían que yo era un seudónimo. ¿Cómo puede ganar alguien que no es mi Argueta? ¿Quién es? Pues a mí no me conocían, de San Miguel, imagínate. Había venido ya a estudiar Derecho, aquí, primer año de Derecho. Pero Trigueros de León, un escritor conocido en esa época, editor, había sido jurado, y él ya, claro, no, miren, nosotros premiamos porque vimos una poesía nueva, y vimos que era un joven, que nadie había escrito así, con esa voz nueva. Yo soñaba con ser abogado y ganó 2 premios de poesía, era como para que me subiera el ego antes de los 20 años. Ganarle a Omar del Cobar Velado, que era mi maestro, era de los poetas que más me gustaba a mí, que lo leí en los diarios. Después fuimos grandes amigos, pero grandes amigos. Y él saca el segundo lugar, y otros poetas ganaron el segundo lugar, Manuel Argueta el primero. Bueno, la cosa es que así Roque ya me buscó a mí, y así me integré a la generación comprometida. Pero para no ser tan largo, después, a los 28 años, yo descubrí, a propósito de la historia, que también Mario ha insistido bastante en eso, de que descubrí un libro, todo, ahí lo tengo, por cierto, todo destrabado, todo roto, así, la portada, a saber cómo me llegó, y vi una carta de Pedro de Alvarado a Hernán Cortés para el rey de España, donde describe toda la batalla de Acaxual. Entonces yo dije, ¿cómo es posible? Dije yo, que yo he leído, ya yo había leído bastante, pues ya hoy había hecho quizás el 5º, 6º año de Derecho, ¿no? Que era un doctorado, un plan muy bueno, ¿no? Un plan excelente, ¿no? Veíamos hasta gramática, veíamos Derecho, historia de la filosofía del Derecho, etcétera, etcétera. Bueno, así es que dije, ¿cómo es que yo no he leído esta carta y ni nadie me la ha enseñado? Y yo sabía de historia de los persas, de los espartanos, de todo, pero una lucha así tan fuerte como la que hay allí en Ajutla, donde Alvarado habla de miles de muertos, engañados porque los indígenas, los guerreros, él dice, los guerreros indígenas, porque se topa con guerreros indígenas, en Guatemala y México fueron más, se lo ganó y bueno, mató, pero aquí dijeron, hay una frase en esa, que él dice, en la carta donde dice, imagínese, le dice a su jefe, ¿no? Alvarado le dice,
Dice que si queremos nuestras armas, que subamos a las montañas a traerlas, que aquí los estamos esperando. Exactamente así dice Alvarado, que le dicen los indígenas. Pero él los engaña porque simulan que huyen por un valle, ¿no? Una explanada, y entonces creen los originarios nuestros, ¿no? Los pipiles, que van huyendo, entonces los persiguen y lo que hacen es sacarlos de los montes, y ahí es donde hacen los matanzas. Y ellos andan con botas de algodón, imagínense, son guerreros, andan, no conocían el metal. Y hice la novela y gané, logré lo que yo quería, que se diera a conocer. Imagínense, fue publicada en Buenos Aires, que era la mejor editorial en español, donde 2 años había publicado por primera vez García Márquez, 100 años de soledad. Editorial sudamericana. Sudamericano, un salvadoreño en El Salvador, no había dónde quedaba, que incluso a García Márquez le habían rechazado la novela allá en España. García Márquez no quería mucho en esa época a los españoles. Después compró casa en Barcelona porque hizo millonario. Porque la mejor editorial, la única editorial medio progresista que había, porque era un régimen franquista, fascista, ¿no? De 2 escritores conocidos españoles. Seis y Barral. Seis y Barral, los hermanos Barral. Y García Márquez, entusiasmado, estaba muy pobre él en México. Él lo escribe en su biografía que estaba muy pobre, entonces, bueno, esta novela yo le pongo mucho, con esto voy a pagar un montón de deudas que tenía. Y se los mandan los Barral, a los hermanos Barral, y le dicen los hermanos Barral que no se la van a publicar porque eso no es novela y no le va a gustar a nadie. ¿Cómo pueden equivocarse? Y ahí es cuando García Márquez dice, bueno, lo voy a mandar a Argentina, que ahí sí ya era más progresista Argentina, pues comparado con España. Ahí eran los Barral, pues. Y yo publico en ese, es un loterillazo, así como se sacó un loterillazo a los 19, antes de los 20, con 2 premios de poesía, primeros premios de poesía, un primer premio centroamericano y ser publicado en la mejor editorial en español. De modo que he sido favorecido por contar la historia de mi país, porque esa fue mi intención. Por eso, ¿cómo es posible que estemos tan retirados de Honduras, tan retirados de Guatemala, culturalmente, o de Costa Rica? Hay una novela centroamericana, ahí estuvo Gerardo Barrios, ahí estuvo Juan J. Cañas, el actor del himno nacional, peleando. Ramón Belloso fue jefe de los ejércitos aliados, que conocíamos nada más a Ramón Belloso como el malvado del batallón Ramón Belloso, el Billy Belloso, pero no sabíamos que fue un héroe de esa guerra. Entonces eso me estimuló a escribir esa novela. Y un héroe también que es Suchitoto, por cierto, hijo de un sacerdote ahí de Suchitoto en esa época. Imagínense qué terrible ser hijo de un sacerdote en 1810. General de Bolívar, quiero decir, de Morazán, y se queda en Costa Rica. Cuando fusilan a Morazán en Costa Rica, él se queda ahí porque él es del Estado Mayor de Morazán. Entonces, cuando los filibusteros, que esa es la épica, ¿no? La brigada americana o los inmortales invaden Nicaragua, entonces el único que se opone a esa invasión es el costarricense Juan Mora, que tiene como brazo derecho a un salvadoreño que es José María Cañas. No es Juan J. Cañas ni eran parientes, o a lo mejor, porque como eran hijos de curas y eran 7 hermanos, se han de haber escondido en esa época. En esa época hasta podían quemar a la señora, ¿no? Por tener 7 hijos con un cura. Bueno, y nosotros como que no queremos a nuestra gente, no sé, si no queremos nuestra historia. García Flamenco, imagínense, es héroe en Costa Rica, héroe de las libertades de Costa Rica. Y yo un día publiqué un trabajo en la prensa gráfica, y yo creo que nadie sabía de que quién era García Flamenco, un maestro, ¿no? Oye, un maestro que luchó en Costa Rica, un maestro rural, incluso. Un Che Guevara de la época, estamos hablando de 1915, que lo capturan en Costa Rica los conservadores, y bueno, a él y a otros, ¿no? Pero a él, por ser salvadoreño, lo descuartizan y los caballos lo amarran a la cola de un caballo y lo arrastran. Entonces los tipos ahora lo admiran como un héroe costarricense, porque el que hizo eso es el único dictador que hay en Costa Rica, el único presidente que no figura en todos los presidentes de la historia de Costa Rica están en la Casa Presidencial.
menos los Tinocos, el presidente Tinoco, que era un gran cabrón, ¿no? Entonces, tampoco lo conocían a Lourdes García Flamenco. Entonces yo le contaba, le estaba contando antes de conversar que, por ejemplo, yo tengo otra novela que se llama El Sexto Muro. El Sexto Muro es una novela sobre el origen de la violencia institucional en El Salvador. Fue premiada en Nueva York en 2007 y nadie me la ha querido publicar. A mí no me da tristeza ni nada, sino que digo, no, hagamos algo de traer la cultura a estas regiones, como un despertar, volver al 72. Casi parece canción, nombre de canción, ¿no? Volver al 72 en lectura, en libros. Tengo 2 libros, tengo ese libro que llama el Sexto Muro, que yo le he puesto, después no me gusta decir el segundo nombre porque lo quiero tener como en secreto, pero a ustedes se lo digo. Se llama La oscuridad de los rincones iluminados. Es una novela que cuando yo vine de Costa Rica, como en el 93, como en el 95, dije, voy a escribir una historia porque nosotros somos violentos. Entonces, como estaba en la biblioteca, me fui a la hemeroteca y descubrí todos los hechos violentos que ha habido del año 60, de los 50, que fue la época que yo viví. Y realmente son espantosos, ¿no? Desgraciadamente perdí las anotaciones, porque yo iba poniendo las anotaciones, la prensa gráfica, página tal, fecha tal, página tal, y de ahí me salió la novela. Perdí porque yo dije, de todas maneras, yo no soy historiador, esto lo voy a ocupar, ya la novela ya la tengo. Y fue la que gané en Nueva York. Es el premio más grande que yo gané en el 2007, y no se ha publicado, la mandé a la UCA, que era la única que me podía publicar, ¿no? Ni siquiera me dijeron, mándemelo para leerla, tiene que ser todo editor, ¿no? Por curiosidad o por a ver qué ha escrito ¿verdad? Pero les dio miedo y hoy es muy difícil que publiquen, porque hoy, yo digo, yo solo por el exilio conocería Guatemala, las cárceles de Guatemala, de Nicaragua y de Honduras, pero gracias a un día en la vida yo conozco la India, estoy traducido en Israel, en Rusia, en Ucrania, en la India como 3 idiomas, porque ahí se habla como 15 idiomas, y es un país con 140 millones de habitantes, imagínense. 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones. Si me hubiera escrito un día en la vida, digo yo, ya lo he escrito, espero que ya lo escribí. Solo conocería Guatemala, Honduras y Nicaragua. Exiliado, no por paseo, no, sino por exilio. Pero es decir, rescatar nuestro país a través de nuestra cultura y hacer un esfuerzo para volver a hacer ediciones, publicar, leer. Yo sé que ahora es difícil, incluso yo ya no podría vivir sin esto. Yo no critico, ya les dije, yo sería invisible si no existieran redes sociales. El tercer mundo tiene que demostrar que sí, el escritor tiene una función que desarrollar en su sociedad, no tiene que ser excluido. Así es que si nos excluyen, no es que nos han excluido, sino que ha habido otras prioridades por lo que no se hizo en estos últimos 50 años. Es terrible, no se hizo, y al contrario, es decir, se dejó pasar por cosas muy malas. Tenemos que revivir eso. De modo que los felicito a Julián, a todo el grupo de Bálsamo, de esta actividad. Traigamos gente, traigamos conciertos, les recomiendo la Universidad Tecnológica, tiene proyecciones antropológicas que incluye música folclórica, costumbres, los danzantes, los historiantes, todo eso, y hay mucho interés, es decir, movernos a través del bálsamo para hacer de nuestras poblaciones una semilla que germine con cultura, ¿no? Que ya lo está haciendo, pero que haga crecer, que crezca el árbol frondoso de la vida, como decía Miguel.